Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Me da mucho gusto poder encontrarme contigo de nuevo aquí a través de este canal de YouTube, a través de las plataformas, a través de los medios de comunicación, a través de esos espacios en los que tanta gente en diferentes partes retransmite este espacio de compartir que llamamos un entremés. Me da mucho gusto poder saludarte. Gracias de corazón por acompañarme hoy sábado 13 de marzo en este espacio que tenemos para prepararnos, para acoger, para recibir la voz de Dios que se nos revela a través del Evangelio de cada domingo. Por eso es un entremés, porque estamos anticipándonos, comiendo, pregustando, disfrutando de la riqueza que tiene la liturgia eucarística en lo que tiene que ver con la palabra de Dios cada domingo. Yo soy Pacho Bermeo y te doy las gracias por estar aquí conmigo y no olvides, seguimos en medio de la pandemia. Aquí en América Latina las cosas no están fáciles, las situaciones en países vecinos a nosotros están complicadas, Venezuela, Brasil, Perú, en Ecuador, bueno, aquí en Colombia, en términos de pandemia, seguimos en una época difícil donde no podemos relajarnos. Llevamos un año ha pasado en esta situación. El último domingo que yo salí a Eucaristía presencial fue mañana hace 52 semanas, hace un año, el domingo 15 de marzo del año pasado. Y había estado el 8 en misa con mi hija y el domingo 15 ya no pudimos salir, ya no pudimos volver al templo porque nos mandaron a confinamiento. Y entonces ha pasado un año en donde hemos tenido que revisar y resignificar lo que significa para nosotros la vida eucarística, que es mucho más seria, más densa, más profunda, con mayores implicaciones existenciales que eso que habitualmente hemos vivido de ir al templo, a la celebración eucarística y ya. Ese último domingo, el domingo 8 de marzo, el Padre, allá en donde nosotros vamos a celebrar la Eucaristía, nos dijo, pueden ir en paz. Y nosotros dijimos, demos gracias al Señor. Y, y ha pasado un año desde ese pueden ir en paz. Y creo que es importante que tú y yo revisemos si hemos sido gestores, cómplices, propagadores de paz en este tiempo. Y todavía nos espera un poco. Por lo menos aquí en Colombia, la vacuna ha sido esta primera fase como debe ser para los que están en primera línea en el tema de la salud y para los mayores de 80 años, los más frágiles, los más expuestos a las terribles consecuencias del virus. Pues ojalá tú y yo, con esta comprensión eucarística, de que lo importante no es ir a comulgar, sino vivir eucarísticamente, actuemos conforme a eso en nuestra cotidianidad de protección, de cuidado y de atención a los demás. Mañana, domingo 14, el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, nos encontramos con un texto maravilloso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, los versos del 14 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 14 al 21. Dice así la escritura. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea
tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Amén. Bueno, para poder darle un poco más de dimensión a esta narración, a este texto, es importante que nosotros revisemos que el contexto en el que está es en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Eso es tal vez lo primero. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A un experto en enseñanza de la ley, a un experto en teología, a un experto en ritos, cultos, holocaustos, abluciones, cumplimiento de normas, a un experto en sacrificios rituales, a un hombre conocedor de la escritura, a un hombre encargado de llevar a otros estas ideas y estas comprensiones que él tenía. Es Nicodemo. Y hoy vale la pena que nosotros revisemos si lo que Jesús está proponiendo es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad. Porque lo que Jesús le dijo a Nicodemo en la parte anterior a esta narración es que había que nacer de nuevo, que había que volver a empezar, que había que tener una vida novedosa, distinta, diferente, transformada. Y ahora Jesús le dice a este Nicodemo cómo es que se experimenta esta novedad que viene de Dios. Y entonces lo que está planteando Dios, lo que le está planteando Jesús a Nicodemo es que Dios, así como cuenta el libro de los Números, que cuando estaban en medio del éxodo del desierto, en el camino, y alguien del pueblo de Israel era picado por una serpiente y tenía problemas de salud y estaban muriendo, qué sé yo, hicieran una serpiente de bronce y la elevaran como un estandarte, y todo el que volteara a mirar al estandarte elevado de esa serpiente de bronce que había mandado a hacer Yahvé, iba a quedar sano e iba a tener una nueva posibilidad de vida, iba a vivir de nuevo. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Pero ahora Jesús le dice, ya no necesitan una serpiente de bronce, porque ahora a quien tienen que mirar es al Hijo del Padre, que ha sido enviado para la salvación del mundo. Y aparece ese texto que todo el mundo se sabe de memoria, ¿no? Pero que es necesario revisar y entender. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¡Ja! Hay cuántas cosas por decir en este texto. Mira, lo primero que hay que decir es que el texto no dice que Dios el Padre mandó a matar a su Hijo, que Dios lo mandó como un sacrificio. No, no, cuidado. Por favor, cuidado con esas comprensiones, porque el Dios que se nos revela en Jesús es un Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Padre jamás va a mandar a su Hijo a que lo maten. Dios no envió a su Hijo, el texto no dice que Dios envió a su Hijo a que lo mataran, no. Dice que Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo se salve.
Óyeme bien, Jesús viene a mostrar la salvación que trae Dios. Dios no mandó a su hijo para que lo mataran, no, Dios mandó a su hijo a salvar al mundo, pero no a salvar al mundo en la cruz, no, a salvar al mundo en la vida de Jesús, en la manera de vivir, en el encarnarse, en el tener una vida oculta en la infancia, en el mostrar la misericordia de Dios que salva acogiendo y mostrando el proyecto de humanización que se llama el reino de Dios o el reino de los cielos, en medio de la cotidianidad de la vida, no en los lugares de rito, de culto, no en los lugares de piedad, no, en la vida cotidiana. Y además de eso, que nosotros podamos experimentar la salvación en el mundo. Cuidado con toda esa gente que ha estado diciendo, es que los del mundo, es que esos son muy del mundo, es que eso es ser muy mundano, es que lo que es el mundo, en cambio yo que soy de Dios, yo que soy de la vida espiritual, yo que soy de grupo de oración, yo que soy de comunidad, yo que voy al templo, yo que voy a la parroquia, yo que tengo misa virtual, yo que me adoro ante el Santísimo en medio a través de mi teléfono, yo que no soy del mundo. Y es extraño porque mientras que eso sucede así, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, para rescatar en el mundo. Y entonces, ¿no les parece eso muy contradictorio? Dios queriendo salvar al mundo, en el mundo, desde el mundo, y un mundo de gente queriendo alejarse del mundo. Óyeme, no. Cuidado con esos fanatismos dualistas que dividen el mundo, que dividen la realidad, que dividen su cabeza, que dividen las personas entre lo profano y lo sagrado. Y no hay nada más. Entre los buenos y los malos. No, hombre, tenemos que ser serios. Tanto amó Dios al mundo. Y si Dios amó tanto al mundo, ¿por qué hay gente que odia tanto al mundo? Si Dios ama tanto al mundo, que le envía a su Hijo al mundo, para rescatar al mundo, para amar al mundo, para cuidar al mundo, para salvar al mundo, para darle oportunidades al mundo, es impensable, es inadmisible que haya gente que esté pensando en odiar al mundo, rechazar al mundo, alejarse del mundo, distanciarse de lo humano, de lo mundano, de lo intramundano. Cuidado con esa gente espiritualista que anda con esa mentalidad de secta, alejándose del mundo. La fuga mundis de la que se hablaba en la antigüedad. Una fuga, un alejamiento de las realidades mundanas, humanas, carnales, de andar con los pies en la tierra para espiritualizarlo todo y hacer pequeñas sectas alejadas del mundo. No. Pues todo aquel que crea en Jesús. ¿Y qué es creer? Es asumir que el proyecto de vida que realiza el ser humano se ha revelado en la persona de Jesús. ¿Quieres ser feliz? Tú que me estás viendo a esta hora, ¿quieres ser feliz? ¿De verdad quieres encontrarle sentido a tu vida? ¿De verdad quieres ser pleno? Mira a Jesús vivir. Mira a Jesús amar. Mira a Jesús servir. Mira a Jesús dar la vida. Mira a Jesús interactuar con seres humanos. Y ahí vas a estar experimentando la salvación. El que cree está viviendo la salvación y ya no será juzgado. Óyeme, cuidado con andar por ahí juzgando. Pues Jesús no vino al mundo a juzgar al mundo, sino a que se salven por él. Óyeme, es hora de ir a vivir en el mundo la experiencia de salvación, de plenitud y felicidad que nos da Jesucristo, viviendo como Él, aquí, ahora, en medio de nuestra realidad. Oye, no se te olvide, inscríbete en pachobermeo.com para participar de nuestro retiro de Semana Santa, lunes, martes y miércoles santos, 7 de la noche hora Colombia. Ahí los veo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, chao, chao.